en campo magnético, ¿no? Teoría. Ya lo está entrando, ¿no? Está en con la ley de Ohm. Bueno, su objetivo pon. Verificación experimental. Verificación experimental. De la ley de Dios y Sabbath. Aplicando a la determinación, del campo magnético, a la determinación del campo magnético, producido por una bobina en su centro geométrico. Midiendo el campo magnético, en función de la corriente eléctrica. Segundo, determinación experimental. De la permeabilidad magnética del vacío con una confianza del 99%. Un error probable del 1%. Tercer objetivo, realización de las observaciones. E interpretaciones físicas del experimento. Dos, fundamento teórico. Haga dibujito. Es bastante sencillo.
kit laboratorio que tienen que preguntar. Entonces, esta es la ley de Dios y Saba, seguramente van a ser en teoría o lo habrán hecho. A partir de acá, entonces, en formulación, ahí les explico. ¿Qué? 5. ¿Por qué? 3 es hipótesis experimental. Ah, caray. O externo. Y acá, caramba. Todo cuanto ya empezó.
Ahora ejercicios experimentales. ¿Qué? Bueno, rapidito de explicaré. No me explicaría. En esta parte. Bueno, ya lo mucho, ¿no? Entonces, miren qué es lo que pasa, voy a explicarles aquí. Acá tenemos una ley general, ¿no? Se llama ley general porque de acá pueden salir varios modelos matemáticos aplicados a diferentes cosas, ¿no? La formulita. Así como está, es muy difícil comprobar experimentalmente en forma directa. Entonces hacemos una aplicación a algo concreto y al hacer la aplicación de algo concreto, por ejemplo, podríamos medir el campo magnético en el centro de una bobina.
¿no? Acá en esta bobina. Acá tenemos un alambre que está envuelto así, pasa por el alambre, ¿no? Se conecta a un amperímetro, a una fuente de alimentación y la corriente eléctrica circula por acá. Entonces, lo que pasa acá es que cuando circula corriente eléctrica, a su alrededor se está generando campo magnético. Así se va generando, ¿no? Se supone que es campo magnético. Bueno, entonces, lo que dice la teoría es que cuando por un conductor circula corriente eléctrica, genera a su alrededor un campo magnético. Eso es lo que dice la teoría, vamos a saber si es cierto o no. Entonces, como en toda esta región se produce un campo magnético, por otra parte tenemos una ecuación bastante, bueno, en cierta forma integral diferencial, relativamente complicado, así como esta no se puede comprobar. Entonces, aplicamos esto para determinar el campo magnético en el centro de una bobina, ¿no? Puede ser en un solenoide, puede ser en un imán, como quieran, pero de acá, haciendo la formulación, esta, aplicando a la determinación del campo magnético en el centro, se llega a esta formulita, a este modelo matemático. Lo que tienen que hacer ustedes entonces, formular, es decir, desarrollar analíticamente a partir de esta ecuación y obtener esto de acá. Ya saben, si no hacen esto, pues ya no corrijan sus informes, ¿no? ¿Se entiende? Tienen que hacer. En teoría seguramente van a desarrollar. En internet también hay ampliamente difundido cómo se llega acá. Y en los libros de física, en cualquier libro de física, de electricidad, magnetismo, está ahí, o de física propiamente, está ahí cómo se llega acá. Pueden copiar, no hay problema. ¿Estamos? ¿A qué se llega acá? A que el campo magnético es la permeabilidad magnética del vacío, que vale este valor 4pi por 10 a la menos 7, son sus unidades. Teslas, metro sobre amperio. Entonces, eso vale 1000 sub 0. Eso dice lo que vale. Habría que comprobar. N es el número de espiras. ¿Cuántas espiras tiene esto? D es el diámetro que podemos medir desde acá hasta acá con una regla. Y después, acá la I va a ser la corriente eléctrica que pasa por acá y dice que produce este campo magnético. ¿De quién? Entonces, si logramos comprobar este modelo matemático que es proveniente de este general, entonces específico, estaríamos implícitamente comprobando este modelo matemático, como queriendo indicar de que a partir de este modelo matemático podemos obtener este modelo matemático que expresa el campo magnético en función de la corriente, en función del diámetro y en función del número de espiras. Es decir, el campo magnético puede variar en función de la cantidad de espiras, en función del diámetro o en función de la corriente. Son tres que tendríamos que hacer en uno solo, ¿me entienden? Entonces creo que basta que hagamos el campo magnético en función de la corriente, que es más propiamente que en esta ecuación que expresa eso, ¿no? La cantidad de corriente produce un campo magnético. Bueno, entonces a partir de esto puedes medir corriente, número de espiras, diámetro y campo magnético y calcular 1000 sub 0. Eso va a ser por ajuste de curva, ¿no? ¿Se entiende? El sistema, bueno, acá hay hipótesis experimental, ya les dije cómo tienen que hacer acá. La instalación del sistema de experimentación, acá es un grafiquito, y los registros de alza experimentales acá, porque vamos a anotar los instrumentos que usemos. Acá el diámetro que vamos a medir, el número de espiras, y acá vamos a medir corriente, campo magnético. Acá hay delta I, entonces acá va a haber un delta I, ¿no? Ponen de acá abajo la corriente, delta I, lo colocan acá, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Soy perfecto. Y acá en el campo magnético también, más, menos, sería, ¿no? Calculan ustedes eso, ¿no? Más, menos, y colocan acá. Si no, como que bien la misma nota, ¿no? Porque por eso estoy enseñándoles cómo se hacen las cosas. Y después el resultado, esto tiene que reemplazar acá todos los valores, en este caso todos estos valores medidos, ¿no? A excepción de la corriente. Dejar de en solo una función de la corriente I. Después la prueba del modelo matemático, acá. Dibujan esto con intervalos estimados de en función de I. Y ahí dibujan este modelo matemático. Es decir, este de acá, ¿no?
campo magnético en función de corriente, reemplazando los valores, por eso tiene que estar en esta función, ¿no? B en función de I no más debe estar, ni para ni para. Después el valor experimental al que van a llegar es este, ¿no? En este intervalo debe estar en algún lugarcito el valor de. Haciendo creo que sale 1.26, que a lo mejor por ahí. Ese valor debe estar en algún lugar de este intervalo, como el de la medida. Cuestionarios si les mando bien, si no, no, porque no me tengo tiempo para hablar cuestionarios. Conclusión que arriba y el apéndice acá para que desarrollen esto, ¿no? Entonces, acá directamente el relativo, ¿no? Miren, B puede variar en función de la corriente en forma de una línea recta, ¿no? Mejor lo más sencillo, lo más. Entonces, el modelo matemático universal sería así, ¿no? Alfa más beta por X, donde alfa tendría que ser 0, acá la corriente, representada por X, en el número de espiras, acá tenemos el diámetro. A ver, entonces en este caso, este valor de alfa sería 0, y el valor de beta, miren, esto y con esto. Mu sub 0, multiplicado por el número de espiras, el diámetro. Ya, así podríamos hacer. ¿Está? Bueno, X sería la corriente y acá esto sería esto, ¿no? Campo magnético. Y el modelo matemático nos va a ayudar a resolver esto. Es la ecuación de la recta de los mínimos cuadrados, ustedes ya saben, dominan esto, ¿no? B de B, que es buscar este valor. A partir de acá ya saben hacer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá van a llegar a un punto donde tienen que determinar que alfa sería A más menos delta A. Ahí tienen que llegar. Y beta sería igual B más menos delta B. También saben hacer ustedes esto, con todos sus componentes. Igual hacen su prueba de hipótesis, todo eso, ¿no es cierto? Tienen que hacer su prueba de tal, como les enseñamos. Y al último, ¿cómo determinamos este mu sub 0? Esta parte ya saben ustedes cómo se hace, ¿no es cierto? Hemos hecho varios experimentos ya. Lo que varía un poquito es esto de acá. Entonces, teniendo acá este valor de beta, que debía ser igualito, este valor que vamos a calcular que B, o B igual que beta. Entonces, en ese caso, hacemos lo siguiente. B, estima a beta, se debe aproximarse. Entonces, en lugar de beta, le colocamos el valor de B. Acá, ¿no? Menos 0 en este B está obtenido experimentalmente. Este está medido, y de ahí despejamos la periodicidad del vacío. Nos daría así. Entonces, reemplazando acá, debe darse ese valor de mu sub 0. Cuando reemplacen acá, ese valorcito, bueno, va a tener varios decimales, ya saben eso. Lo representan nomás con varios decimales. Ahora acá, este diámetro, así lo voy a poner, es un diámetro medido más menos su error. ¿Delta D quién es? Es este de acá, delta D. Acá, ¿qué tendríamos? El diámetro medido. Acá, voy a poner acá arriba mejor, ¿ya? Diámetro medido y acá el delta D. Así está más clarito. Acá directamente vamos a poner menos valor. ¿Estamos? Bueno, entonces, como tiene un error, esto no tiene un error. Este también tiene un error, este beta. Es esto, ¿no? Que sería D más menos delta D. Entonces acá también tiene error.
Como reemplazamos B acá, este error también tiene que propagarse. Reemplazamos el diámetro, este error también tiene que propagarse. Por eso que es importante medir con el menor error posible. Entonces acá van a ser así. Delta U sub 0 determina, derivan parcialmente este valor de U sub 0, por ejemplo, el sexto del diámetro elevado al cuadrado, delta diámetro elevado al cuadrado, ya está propagando ahí, más respecto de quién, de B, ¿no? Derivan respecto de B al cuadrado, y acá le propagan eso. Con eso les va a dar igual también una cantidad de cero. Y acá expresamos como cifras significativas, ¿no? Eliminando diálogos decimales, igualando, etc. Entonces tendrían que colocar U sub 0 más menos. Acá anotan este error. Más menos, y acá van redondeando ese valor que es determinado, ¿no? El valor probable sería acá, ¿no? Así lo voy a colocar. Ese valor probable, que no se lo olvide. A ver, pónganse que acá fuera 1.32689. Es solamente un ejemplo, ¿ya? Para que me entiendan. Y acá supónganse que hubiera salido, digamos, 0.0467 y qué sé yo. Entonces, ya les he explicado cómo tienen que hacer esto, ¿no? Ese probable más menos su error. En este error deberíamos dejar 0.0, esto lo devolvíamos así. Acá tengo dos decimales, pues acá también escribo con dos decimales el resultado. 1.33. Y con eso calculas el error, ¿no? Este es ejemplo nomás. Ya, estamos aquí de cuenta. Listo, ahí acaba esto. Con todas sus pruebas de hipótesis tienen que hacer esto, ¿no? Todo lo que les he enseñado acá, todo lo que falta acá. Desviación estándar de A, desviación estándar de B, ¿no es esto? Entonces también, después los errores de A, los errores de B, después las pruebas de hipótesis, ¿no? Calcular tercios alfa medios, bueno, para esto, ¿no? Después las hipótesis, que alfa debe ser igual a 0 o alternativamente distinto de 0. Y acá estoy recordándoles nomás acá, ¿no? Entonces beta tendrá que ser este valor de acá. Una estrellita voy a poner, ¿no? O beta es distinto de la estrellita. ¿Vamos? Bueno, ustedes saben hacer esto. ¿Cómo se entiende esa parte, jóvenes? ¿Qué tienen que hacer? ¿O no? Es bastante simple si ustedes lo ven. Repetir nomás, pueden sacar una buenísima nota ahí. Lo que les recomiendo siempre es que hagan esta formulación matemática, ¿no? De dónde sale este modelito matemático para que esto se relacione con la parte de teoría que ustedes sacan. Venga acá, acá. Venga, por acá, vamos a tomar la...
Este instrumento vamos a trabajar como amperímetro. Ahí, como amperímetro. Vamos a ver entonces para la cuartita, la primera tabla, la tercera fila, ¿no? Ahí, donde dice delta I. Entonces, en instrumentos vamos a amperímetro. Vamos a hacer amperímetro. Sí, con esta clase, con la clase de 1.5 y escala máxima 3. Poner los dos valores para poner el delta I. ¿Me entiendes? Después tenemos acá el milihipersómetro. Este milihipersómetro tiene un error de 0.5, ¿no? A 1.25, el error 1.25 es el instrumento. La escala máxima que vamos a usar va a ser de 20 militeslas, que se llama milihipersómetro, también se llama persómetro, ¿no? Vamos a colocar acá en la escala máxima de 20 militeslas y la clase de instrumento es 1.25%, ¿no? ¿Se entiende? Después, para la segunda tablita, acá está, esta es la bobina, miren, una cantidad de alambre desenvuelto, después ubicamos para ubicar el centro. Entonces, avanzamos en la bobina. El diámetro, ya vamos acá, es de 40 centímetros. Un diámetro promedio se toma, ¿no? 40 centímetros. El número de espiras, 154. Acá en este 40, donde dice diámetro, pone ahí. Diámetro 40 centímetros, ¿no? Más o menos 0,1 centímetro. O sea, 40 más o menos 0,1, ¿no? Un milímetro que yo le digo, ¿ya? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Bueno, nada más. Y esto es la sonda de Hall axial, que nos permite medir campos magnéticos. En esta puntita hay un sensor de campo magnético que se conecta con esto y esto se conecta con los milihipersómetros, ¿no? Esto ya se puede cambiar, ¿no? Entonces, esto. Acá viene 0, ese es el error sistemático ya. ¿Quién elimina el error sistemático? El experimentador. Puede venir corriente alterna y corriente continua también, ¿no? Entonces, la sonda de Hall hace la fuente de alimentación. Esta es la redondita con un signo más o menos para hablar de la bobina. Entonces, miren, aparte vamos a conectar entonces el amperímetro con la bobina más. Arriba vamos a poner como que por acá está la corriente. Por ahí, ¿no? En el centro del amperímetro. Aquí dice voltímetro con amperímetro. Entonces, si conecta así, él se quema el latito. ¿Ya? ¿Vamos? Tiene que cortarse esto y intercalar. Entonces, como es chiquito está, la corriente ingresa, mide, sale por acá, ingresa acá la bobina, ahí. Ya entonces en la hojita, no me cuál es, vamos a ver enseguida, vamos a ver. Ingresa ahí. Y retorna por acá. Al otro lado. Ahí. La corriente es que entonces estaría pasando. Miren el campo magnético, todo esto está conectado con esto. Algo de la red que quiero detectar, ¿no? No es
están queriendo tomar el espejo. Bueno, ahí está. Entonces, colocamos en el centro, ya tengo medido ahí, una cita para verificar que está exactamente en el centro. Ahí está bien. Nos prendemos esto. Ya circula por internet. ¿No? Ven más claramente, ¿no? Entonces, esto lo damos la vuelta. Ahí está. Calibramos igual. Este es 0. Después de esto. Difícil esa parte del 0. Pero y ahí está, ¿no? Por eso los signos menos significativos que van cambiando, ¿no? Bueno, entonces, para nuestra primera medida, para una corriente eléctrica cualquiera, ¿qué determinamos primero? El error, ¿no? ¿El error cuánto sería entonces? Sería 3 multiplicado por 1.5 partido por 100, ¿no? Que sería 0.045. Tiene que colocar más, menos en la corriente, 0.045. La clase de instrumento, a partir de dónde debemos empezar a medir. Multiplicamos por 10 ese valor, me daría 0.45. Identifican acá 0.45, y por acá. Ahí estaría 0.45. A partir de ahí debemos medir. Porque si medimos antes, miren acá, en el resultado, cuando tenga que una propagación así con raíz cuadrada, el resultado no te va a salir. ¿Entienden? La idea es que salga más pequeñito. Y podemos tomar ya inclusive un poco más allá. Podemos empezar en 0.5 amperes. Nuestra primera lectura entonces coloca 0.5 amperes. Cualquier valor puede tomar. El campo magnético 0.28 militeslas. De la misma manera calculan ustedes el error absoluto para los militeslantes con la clase y el escalonado. ¿Está? Aumentamos un poquito de corriente ahora. A ver, vamos a ver por ahí. Para 0.75. 0.39. A ver, para 0.8. No, 0.9. Para 0.9. 0.45, ¿no? Para 1. Para 1. 0.50. A ver, para cualquier valor voy a tomar. Para 1.25. 0.62, ¿no? Cualquier. Con preferencia que mayor está libre. Para 1.4. 0.70. Para 1.6. 0.79. Para 1.8. ¿Cuánto es eso? 7, ¿no?
para 1.8. 0,89, ¿no? Para 2. 0,99, ¿no? ¿Cuánto? 9 voltios. 9 son. No, son 9. Sí, son 9. A ver, ¿quién? ¿Todos tienen 9? Sí. Son 9. ¿Alguna medida te falta de 9? Sí. ¿Qué? 2.2. Imagínense la nota que hubiera. 2.2. 1.09. A ver, para 2.35. 1.16. Para 2. Pero sí está bien. Para 2.50. ¿Cuánto? ¿Cuánto se estima? 12 años. ¿No es, no? Sí. 2.6. 1.25. 1.20. ¿Me entendió? Bueno, esa sería la medida, ¿no? El primero es el dos, ¿no? No, era el primero. ¿Cómo es el primero? ¿Los tienes? Tengo, no sé si es 0.5 o 0.05. No lo conté. Bueno, haré otras observaciones. Miren, acá están desconectados, hay algo entonces acá alrededor. Y cuando pasa la corriente eléctrica, realmente produce campo magnético, que no podemos ver, ¿no? Ninguno de nuestros sentidos puede detectar. Entonces, a medida que vamos aumentando la corriente, ¿qué es lo que pasa con el campo magnético? En el centro. También va aumentando, ¿no es cierto? Si disminuimos la corriente, el campo magnético también va a disminuir. Mira, en aquella ecuación dice que la corriente está en el numerador, entonces el campo magnético es proporcional a la corriente, eso significa más corriente, más campo magnético, menos corriente, menos campo magnético. De buena fila ya está empezando a verificar que ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, en este caso no puedo aumentar ni disminuir el diámetro de este, y es decir, bueno, que aumentemos el diámetro y disminuyamos, ¿no? El diámetro, pero allá tenemos también el número de espiras. Entonces, miren, si acá tengo una cantidad de espiras, que son 154 espiras, y produce, por decir, para una corriente, cualquier corriente voy a colocar ahí, para una corriente de un ampere produce 0,50 miliamperes. Si aumentamos más acá, va a pasar más corriente, ¿no es cierto? Va a pasar más corriente y el campo magnético, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir aumentando acá, ¿no? La corriente eléctrica va a pasar por acá, va a producir más campo magnético. A mayor corriente, mayor campo magnético. Ahora, a mayor número de espiras, también hay más campo magnético. Entonces decimos, el campo magnético es proporcional a la corriente, proporcional al número de espiras. Ahora miren, este diámetro, si aumentáramos así el diámetro, imagínense que aumentara hasta ustedes 40 metros de diámetro. ¿Ustedes creen que el campo magnético va a ser más poderoso ahí? Va a ser pequeñito, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ese diámetro de esta bobina lo hago tan pequeñito que quizás casi como 1 centímetro? Entonces el campo magnético se hace más fuerte, más denso, ¿no? Entonces, lo que decimos allá, que el campo magnético también es inversamente proporcional al diámetro. Más diámetro,
escribe el campo magnético es proporcional a la corriente, proporcional al número de estiras e inversamente proporcional al diámetro. Entonces, si podemos medir todos estos valores, despejando, podemos calcular mu sub 0, dígame. Despejando mu sub 0 tendríamos el valor. Pero como medimos distintos valores, nos va a dar también distintos valores de mu sub 0. Por eso que hacemos con este procedimiento y determinamos el inicial del pasillo como un intervalo de confianza capaz de que contenga en algún lugar de ese intervalo al valor de mu sub 0, que estaría como 4 pi por 10 a lo menos 7. ¿Se entiende? Además, como dice vacío, acá no es vacío, hay aire, ¿no? Entonces ese aire implica un cierto error para que no salga exactamente igualito que aquel. Pero sin embargo se aproxima demasiado. ¿Me entiendes, no? Simplemente eso tienen que hacer, nada más. A ver, si quisieran ustedes construir una bobina así como esta, que produzca un campo magnético el más poderoso posible, ¿qué harían? ¿Qué modificación técnica harían? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué? Ya, el diámetro menos. Ya sé, si disminuimos el diámetro acá, el campo magnético va a empezar a ser más poderoso, voy a medir acá más campo magnético. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué más? No basta con el diámetro, digamos, hasta ahí, como se puede. ¿Qué más puedo hacer para que se aumente más campo magnético? Número de espinas, más vueltas. Ya está. Se produce más campo magnético. Va aumentando ahí. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué pasa con la corriente? También podríamos hacer circular más corriente. Aumentamos el diámetro de esto. Cuando aumentan el diámetro de esto, pasa más corriente, ¿no? Esto es lo que hace en el capítulo. Entonces aumentamos un poco más el diámetro de esto, para que pase más corriente. Entonces el campo magnético se hace también más grande. ¿Se entiende? Entonces, si se verifica así, experimentalmente, cuantitativamente y cualitativamente, como estamos viendo, el modelo matemático de la ley de Biot y Saba realmente es muy bueno, ¿no? ¿Entiende? Entonces, acá en vez de esta bobina que es de un cierto diámetro circular, pudimos haber puesto uno cuadrado, uno rectángulo, uno triangular. ¿Se entiende? Incluye una esfera. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas fórmulas o modelos matemáticos que identificarían al campo magnético producido por una bobina circular, cuadrada, triangular o de cualquier otra forma geométrica serían provenientes de aquella ecuación. O sea, con aquella ecuación se pueden determinar varios modelos matemáticos dependiendo de la configuración geométrica de la bobina. ¿Se entiende? De entre todas ellas hemos elegido la más simple, que es la que está allá. Y comprobamos con eso, ¿no? Y después, implícitamente, comprobamos la ley general de la ley de Biot y Saba. Así como está entonces de ustedes, esa ecuación directamente no se puede determinar experimentalmente. ¿Cómo puede determinar experimentalmente el vector unitario mu sub L, mu sub E, mu sub P, R? Tendría que medir R desde acá hasta acá. En diferencia de L, tendría que integrar, dar una vuelta por acá, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a medir acá en el campo experimental? Entonces, una ley general así como están viendo, del cual pueden emanar varios modelos matemáticos en función de la configuración geométrica, se comprueba entonces para cada uno de ellos o cualquiera de ellos que el campo magnético proveniente de esa fórmula está bien. Y entre medio de todos estos, el valor de mu sub 0 se va manteniendo igual. ¿Se entiende? ¿Estamos? A ver. Allá en la parte inferior, ¿alguien me lo puede despejar? ¿Puedes despejarlo? El mu sub 0, despejamos allá. En la parte donde está la táblica, ahí. El mu sub 0, con letras grandes, para que les pueda explicar una cosa. Sí, la hay despejada del mu sub 0. No, de aquella forma. De esa forma que está ahí adentro. ¿Ve igual mu sub 0? Esa. Mu sub 0 despejado ahí. Con letras grandes, pero.
fíjate. A ver, vean, en lo que acaba de despejar su compañero. Muchas gracias. A ver, si el diámetro aumentáramos, hiciéramos más grande, ¿qué pasaría con mi sub 0? Aumenta, disminuye, se hace chiquito, se hace cero, indeterminado, ¿qué pasa? Si el mi sub 0 está ahí, ¿no es cierto? Aumentamos más diámetro, reemplazando en esa ecuación, mi sub 0 también tendría que aumentar. Matemáticamente, pero físicamente ocurre lo siguiente. Miren, si aumenta el diámetro, ¿qué pasa con el tamaño? Disminuye. Entonces, allá el diámetro aumenta, el campo magnético disminuye. Haciendo operaciones me da 4 pi por 10 a la menos 7. Ahora, ¿qué puedo hacer? A la corriente más bien le voy a aumentar más valor, más corriente. Ahora, si la corriente aumenta, mi sub 0, ¿qué pasa con mi sub 0? Aumenta, disminuye, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué están viendo? A ver, piensen. Si aumento más corriente, ¿qué se produce acá? Más campo magnético. Los dos están variando. Aumentamos más corriente, aumenta más el campo magnético. Es muy sucede, haciendo operaciones se sigue manteniendo igualito. Ahora, ¿qué pasa si le doy más espiras con esto? Más espiras, más espiras. Mi sucede tendría que aumentar o disminuir. Si aumento más espiras, hay más campo magnético. Reemplazando en aquella ecuación, nuevamente el mi sub 0 se repite como 4 pi por 10 a la menos 7. ¿Eso qué quiere decir? No se interpreta así. El mi sub 0 es proporcional al campo magnético, proporcional al diámetro e inversamente proporcional a la corriente y a la número de espiras. Ya no sirve eso. ¿Me entienden? Porque mi sub 0 no depende de ninguno. Varíe el que varíe la corriente, el diámetro o el número de espiras, o los tres que varíen al mismo tiempo, aumenta la corriente, se hace más grande, aumenta el número de espiras, el valor de mi sub 0 siempre va a seguir siendo el mismo. ¿Me entiende? Entonces, mi sub 0 se llama constante, por eso que no varía. No depende del campo magnético B, ni de D, ni de I, ni de N. ¿Se entendió? Ahora, si esto fuera rectangular, aquella ecuación valdría. El modelo matemático determinado valdría, ya no. Tendría que ser otro tipo de modelo matemático. Si tuviéramos el modelo matemático, por ejemplo, habría un triángulo, digamos, ¿no? una bobina en forma de un triángulo. Tuviera otra forma distinta de aquella, pero involucraría nuevamente el mi sub 0. ¿Se entiende? Entonces, quizás colocando el número de espiras, el lado por lado, que se yo, ahí en la ecuación que resulte, nuevamente el campo magnético no va a salir el mismo. ¿Se entiende? Hagan la explicación, digo, la aplicación que quieran, a donde se produce un campo magnético, de alguna forma, en general o en particular, el valor del mi sub 0 siempre va a ser el mismo. ¿Se entiende? A ver, no más le voy a preguntar. ¿Qué pasa si allá la corriente se hace igual a 0? ¿Cuánto valdría mi sub 0? Igual, ¿no? ¿Se entiende? Entonces yo puedo desconectar esto, me lo guardo. Ahora mi sub 0, ¿cuánto valdría? Sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Por eso se llama constante de proporcionalidad. De esa manera, entonces, se ha comprobado aquella ley que yo utilizaba. Está guardado por mucho tiempo. Y cuando descubrieron como medir campos magnéticos, eran medir y amplificar magnéticos. ¿No? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer ustedes? Bueno, estos campos magnéticos tienen mucha aplicación todavía, vamos a seguir aplicando. Si ustedes han vivido esto, que es un tomógrafo, han escuchado por lo menos, ¿no? Un tomógrafo. Entonces, internamente hay imanes que giran así, producen campo magnético que van cortando al cuerpo humano. Como el cuerpo humano tiene electronitos,
pregunta que tenga ustedes. Bueno, entonces este informe me lo entregaría en la próxima semana. ¿Ya? ¿No? Yo creo que avanzamos al día, no, vamos a hacer unos 2 experimentos más y vamos a tomar más tiempo para firmar. Vamos a tener que vamos con pantalla. Se cumple, pero. Bueno, en eso quedaremos entonces, ¿ya? Aquí una fotito. Enseñan esos informes.